Hola, este es un video de introducción y motivación a la unidad 5. Entonces, vamos a comenzar discutiendo los conceptos de diagonalización y similaridad. Pero, a diferencia de videos anteriores en que introducimos conceptos, los definimos y comenzamos a deducir ciertas propiedades a partir de allí, esta vez vamos a hacer un poco diferente. Vamos a plantear un problemita práctico, simplificado para poder analizarlo, y vamos a estudiar ese problema, y a partir de las preguntas que surgen de estudiar ese problema, vamos a ir extrayendo los conceptos y las definiciones que vamos a estar estudiando después en el resto de la unidad. Entonces, comenzamos. Planteamos este problema que está aquí. Una agencia de alquiler de bicicletas planea instalar dos estaciones, vamos a llamarlos A y B, ubicadas cada una en extremos opuestos de un parque. Y bueno, la agencia va a permitir que un usuario alquile una bicicleta en cualquiera de las estaciones y pueda devolverla a cualquiera de las estaciones también, digamos dentro del horario de apertura del parque. Entonces, esquemáticamente podemos representar el problema mediante este diagrama que estamos viendo aquí. Tenemos las estaciones A y B, y estas flechas indican que, por ejemplo, una bicicleta que se alquiló en A está siendo devuelta en B. Esta flecha que sale de B y vuelve a entrar a B representaría entonces una bicicleta que se alquiló en B y se devolvió en B. Y similarmente así con las otras flechas en este diagrama. Bien, una encuesta, supongamos que la agencia hace una encuesta entre potenciales usuarios y la encuesta le revela lo siguiente: el 30% de los que alquilan una bicicleta en A planean devolver en A, y el 70% de los que alquilan en A planean devolver en B. Similarmente, 40% de quienes alquilen en B planean devolver en B, y el otro 60% de los que alquilan en B planean devolver en A. Bien, eso por ejemplo puede obtenerse de una encuesta sobre potenciales usuarios. Y esos datos podemos agregar a nuestro diagrama entonces mediante estos números. Entonces, estas fracciones de la unidad representan entonces los porcentajes obtenidos en esta encuesta. Entonces, 30% de los que alquilan en A van a devolver en A otra vez. O sea, por lo menos eso es lo que se espera. Y que el 70% de los que alquilan en A van a devolver en B. Entonces indicamos eso con esta fracción 0,7. Bien, acá 0,6 entonces indica el porcentaje de personas que van a alquilar en B y planean devolver en A. Y similarmente aquí el 0,4 corresponde al 40% de los que planean alquilar en B y devolver en B. Bien, entonces ahora tenemos ya un esquema con ciertos datos cuantificados. Vamos a analizar un poco la dinámica de cómo evoluciona ese alquiler y devolución de bicicletas en este esquema entonces. Para eso vamos a introducir algunas variables. Vamos a llamar A sub k y B sub k a las cantidades de bicicletas que hay en las estaciones A y B respectivamente, en el késimo día. Bien, se supone que en un día, por ejemplo, se habilita el parque y se comienza a alquilar y devolver bicicletas, y entonces día a día las cantidades de bicicletas que hay en la estación A y en la estación B va a ir mudando dependiendo de esta dinámica justamente de alquileres y devoluciones. Bien, entonces para el késimo día vamos a llamar A sub k y B sub k a esas cantidades, y podemos suponer que la suma A sub k más B sub k permanece constante, ¿sí? Digamos que la agencia coloca 100 bicicletas en total entre las estaciones A y B, y esa cantidad no va a cambiar. Y ya que está constante, podemos normalizar y suponer que suman 1. Entonces A sub k y B sub k pasan a representar simplemente las fracciones del porcentaje de bicicletas que va a estar en A y el porcentaje que va a estar en B en determinado día K.
Bien, entonces para el késimo día podemos plantear la siguiente ecuación. La cantidad A sub k, o sea, la cantidad de bicicletas o la fracción del total de bicicletas que va a haber en la estación A, de acuerdo a este diagrama que está aquí, podemos decir que va a ser 0.3 de lo que había en la estación A en el día anterior, más 0.6 de lo que había en la otra estación, la estación B en este caso. Entonces, eso viene de este esquema de transiciones que aparece en el diagrama. Fíjense que no hace falta computar el 0.7 que deja A, porque al decir que en A van a quedar el 0.3 de lo que había el día anterior, ya estamos tomando también cuenta del 0.7 que va a dejar de estar allí. Okay, entonces esta es la ecuación recursiva que obtenemos para la cantidad o la fracción de bicicletas que va a haber en la estación A en el késimo día. Análogo a eso, obtenemos la fracción que va a estar en la estación B. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, sería 0.7 de lo que había en A en el día anterior, más 0.4 de lo que ya estaba en B en el día anterior. Entonces eso nos da esta segunda ecuación que está aquí, ¿cierto? Y vemos que podemos juntar esas ecuaciones en una sola ecuación vectorial o matricial, como quieran pensarlo. Entonces, donde introducimos los vectores B sub k. B sub k va a ser entonces un vector en R2 cuyas componentes son A sub k y B sub k, es un vector columna. Y entonces vemos que este sistema de ecuaciones que está aquí se puede representar mediante esta ecuación, donde tenemos esta matriz que son precisamente estos coeficientes en este sistema de ecuaciones y que son precisamente estas fracciones que aparecen en este diagrama de transiciones. Cuando k es igual a 0, estaríamos suponiendo el día 0, el día en que arranca todo, tendríamos B sub 0 que tendría una cierta distribución inicial y podemos suponer que eso va a ser dato. O sea, la agencia puede decidir poner, por ejemplo, 30% de la bicicleta en A y 70% en B para arrancar. Bien. Entonces vamos a darle un nombre a esa matriz que aparece allí. Vamos a llamar M a esa matriz. En algún sentido, esa matriz entonces está capturando esta información de probabilidades de transición entre las estaciones A y B. Ok, entonces, resumiendo ese pequeño análisis, lo que tenemos es esta ecuación que describe la dinámica del alquiler y devolución de bicicletas. El vector B sub k tiene dos componentes, indicando las fracciones de bicicletas en A y B respectivamente en el késimo día, y vemos que es la matriz M multiplicada por ese mismo vector, digamos, pero con el dato del día anterior. Dado que esto vale para cualquier k, entonces podemos sustituir este B sub k menos 1 por una relación similar. Sería la matriz M por B sub k menos 2, que sería el dato anterior otra vez a B sub k menos 1. Ok, entonces ahí vemos que podemos asociar. Recuerden que esto es producto de matrices, esto es producto matricial, entonces es asociativo, y podemos asociar M con M. Nos queda M cuadrado por B sub k menos 2. Repetimos una vez más. B sub k menos 2 escribimos como M por B sub k menos 3. De nuevo aplicamos la asociatividad aquí para escribir esto como M al cubo por B sub k menos 3. Okay, y ahí el patrón ya debería estar claro. Si repetimos ese proceso sustituyendo B sub k menos 3 sucesivamente, vamos a llegar a que podemos escribir B sub k como M a la k veces el vector inicial, que suponemos que es dato. Y entonces tenemos esta ecuación que está aquí. Es la ecuación que describe entonces la dinámica y nos da la información de cómo va a ser la distribución en el késimo día en términos de la distribución inicial, teniendo entonces que calcular esta potencia de matriz para poder obtener ese resultado. Preguntas.
Algunas preguntas naturales, ya que tenemos esta ecuación que describe la dinámica, sería, por ejemplo, esta que está aquí. ¿Cómo será la distribución después de, digamos, 30 días? ¿Sí? Recuerden que dijimos que B sub 0 es dato. La agencia puede decidir cómo arrancar esto. Digamos, arranca con 30% en A y 70% en B. La pregunta es, dado este esquema de transiciones, ¿será que al día 30, por ejemplo, no estaría quedándome ya sin bicicleta en la estación A? ¿O al revés? ¿O será que permanece eso independiente del tiempo? ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo muy concreto de día 30. Podemos querer saber en cualquier cantidad de días, pero, por ejemplo, para un mes de predicción, tendríamos que calcular m a la 30. ¿Sí? M es esa matricita 2×2. Aún así, calcular m a la 30 ya a mano sería impracticable. Y recuerden que este es un modelo de un problemita de juguete, ¿no? O sea, podríamos en una situación práctica tener, por ejemplo, más estaciones, digamos 15 estaciones. Entonces tendríamos una matriz 15×15. ¿Okay? Entonces la complejidad computacional va creciendo y puede ser que hasta para una computadora sea poco recomendable intentar atacar este cálculo de m a la 30. Sin embargo, la respuesta está allí, ¿sí? Es una cuestión práctica ahora de cómo resolver esta situación que está aquí en azul. Hay una pregunta más fundamental que esta, y es lo que pasa a largo plazo. ¿Okay? ¿Qué entendemos por largo plazo? Esto que está en azul acá. La pregunta es, ¿qué pasa en el límite cuando k va para infinito? Con la distribución B sub k. Por ejemplo, puede estar preocupándonos lo siguiente. ¿Será que si dejamos que este sistema evolucione de acuerdo a esta ecuación que está aquí, ¿no será que alguna vez me quedo sin bicicleta en la estación A y para todo en B, o al revés? Es decir, si eso pudiera ocurrir, debería preocupar a la persona que esté diseñando esto y tratar de encontrar una solución a eso, porque si no, eventualmente se va a quedar sin bicicletas disponibles en una de las estaciones. Ese tipo de problemas prácticos es lo que se trata de responder matemáticamente de esta forma que está aquí, hallando el límite para un k muy grande. Entonces matemáticamente decimos k yendo a infinito de la distribución B sub k. Y aquí, pues bien, sustituimos B sub k por su expresión que está acá en azul, en términos de la matriz, obtenemos esto que está aquí. Aquí, ya que B sub 0 es un dato inicial constante, podríamos sacarlo fuera del límite y nos quedamos con esta expresión final que está aquí, el límite cuando k va para infinito de m a la k. Aquí surgen algunas cuestiones fundamentales y prácticas. La cuestión fundamental es siquiera si ese límite existe. En principio no sabemos, ¿sí? Como cualquier sucesión, inclusive sucesión de números reales que son objetos más simples, ustedes ya saben que el límite de una sucesión puede existir o no. Y la sucesión puede quedar oscilando entre ciertos valores o nunca convergir a ningún lugar. Con matrices puede pasar lo mismo. Ahora, mismo que exista, si de alguna forma teórica podemos responder que este límite existe, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Porque recuerden que ya, por ejemplo, calcular m a la 30 puede ser computacionalmente complicado, ¿no? En la práctica. Y aquí no estamos queriendo calcular m a algún valor, m a la 1000 ni m a la 1.000.000. Queremos calcular un límite. Entonces deberíamos en principio calcular m a la k en forma genérica, ver cómo sus entradas dependen de k y allí tomar límites sobre cada una de las entradas y ver qué se obtiene. O sea, es un proceso más complicado conceptualmente. Okay. Sin embargo, proviene de una pregunta completamente natural, como querer saber qué pasa con la dinámica de ese sistema a largo plazo. Okay. Avancemos entonces. Resumiendo, lo que tenemos entonces es la siguiente situación. Tenemos nuestro diagrama, tenemos la ecuación que describe su dinámica, donde M es esta matriz que está aquí, que proviene de estos datos de transición. B sub 0 es la distribución inicial que podemos suponer que es dato, y tenemos esta pequeña condición adicional
que proviene del hecho de que supusimos que la cantidad de bicicletas en este ejemplo no va a cambiar en el total entre las estaciones A y D. Bien, eso es lo que tenemos, y tenemos algunas preguntas interesantes y que vimos que pueden plantear ciertas complicaciones para ser respondidas. Entonces vamos a agregar ahora un dato bastante importante. El dato es el siguiente. Esa matriz M que está allí se puede escribir de esa forma. Concretamente, esto es dato. Estamos afirmando que M es el producto de tres matrices, P, D y la inversa de P, donde esas matrices son estas que están acá ilustradas. ¿Okay? Ustedes pueden verificar esto si quieren. Hacen la multiplicación de estas matrices y van a ver que obtienen exactamente la matriz M. Aquí quiero por un momento que no le presten mucha atención a las matrices P, D y P inversa así en forma explícita. Lo que más va a interesar para el análisis que vamos a hacer ahora es el hecho de que esta matriz D es diagonal. ¿Sí? Solamente vamos a usar eso por un momento. Después vamos a volver a estos datos concretos para terminar de hacer el análisis. Bien, recuerdan que tenemos esta ecuación que nos exige calcular la potencia de la matriz M. Entonces veamos lo que podemos hacer ahora, ya que tenemos esta información adicional. Si calculamos M al cuadrado, eso es M por M, podemos escribirlo así, usando su factorización. P por D por P inversa, P por D por P inversa otra vez. Multiplicamos esos dos factores. Como esto es asociativo, podemos asociar P inversa con P, eso va a dar la identidad y desaparece. Entonces se junta D con D y nos queda esta expresión que está aquí, P D cuadrado P inversa. Vean entonces que el cuadrado de M pudimos transferir sobre D. Siguiendo un poquito más, M al cubo. ¿Cómo hacemos M al cubo? Podemos pensar que es M, que está aquí, por M al cuadrado, que está aquí. M al cuadrado ya escribimos de esta forma, porque ya sabemos que tiene esa expresión. En el paso anterior lo vimos. Entonces acá de nuevo aplicamos asociatividad, P inversa con P se hace identidad y D con D cuadrado nos da D cubo. ¿Okay? Y eso entonces nos da el patrón general. Entonces la késima potencia de M podríamos escribirla como M por la potencia K-1 de M, que va a tener entonces esta expresión que está aquí. Va a ser P por D a la K-1 por P inversa. Mismo truco. Asociatividad nos permite concluir que P inversa P aquí es identidad. D por D a la K-1 nos da D a la K. Entonces, en general, para cualquier K, para cualquier exponente de la matriz M, ese exponente lo llevamos sobre la matriz D. ¿Okay? Hasta ahí usamos de hecho que en esta descomposición tenemos P y P inversa ensanguchando la matriz D. Hasta ahora no usamos que D sea diagonal. Bien, entonces, gracias a que tenemos esa configuración de matriz P de un lado y su inversa en el otro lado, conseguimos ir eliminando ese producto P inversa P que aparece en el medio y eso nos permite transferir la potencia sobre la matriz D. Veamos entonces qué es lo que conseguimos con ese análisis. Nuestro vector V sub K, que tenía esta ecuación que está aquí, podemos escribirlo entonces como P D a la K P inversa, que es M a la K, por el vector inicial V sub 0. Bien, y aquí ya podríamos atacar esa primera pregunta. ¿Cuánto sería V30, por ejemplo? Y pues aplicar esta relación que está aquí. Solo que ahora tenemos que calcular D a la 30. Y como D es diagonal, ahí sí es fácil calcular D a la 30. Es simplemente elevar cada una de sus entradas a la potencia indicada, 30 en este caso. ¿Okay? Las entradas son números reales, se puede calcular su potencia. Sí, pero vamos a dejar eso ahí por un lado, o sea, no vamos a entrar en detalles de ese cálculo. Veamos qué pasa con la otra pregunta, la que exigía calcular un límite. Entonces el límite
cuando k va para infinito de ese vector b sub k, se escribe ahora como este límite que estoy indicando aquí. Sustituimos b sub k por su expresión en términos de la matriz M a la k ya factorizada por el vector inicial. Aquí como P inversa y B sub 0 son constantes, no dependen de K, podemos sacarlos fuera del límite y obtenemos esta expresión que está aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos que analizar entonces esa cuestión fundamental que habíamos planteado, si el límite será que existe, el límite de M a la K. Ahora esa pregunta se transfiere a la existencia de este límite que está aquí en azul, ya que P y P inversa no dependen de K. Entonces todo recae sobre la matriz D. Bien. Ahora, esa matriz D explícitamente está acá, esta matriz diagonal, y su límite, que es decir, D a la K, es elevar cada una de sus entradas a la k-décima potencia. Entonces lo que son 0 quedan invariantes, el 1 que está aquí queda elevado a la K, y esa fracción menos 3 sobre 10 queda elevado también a la K. Ahora, el límite de esta matriz se calcula metiendo el límite entrada por entrada. Bien, aquí es 1 a la K, límite de eso cuando K va para infinito es 1. Y acá tenemos un número que es en valor absoluto menor que 1 elevado a la K. Cuando K va para infinito, esa cantidad va para 0. Entonces obtenemos esa matriz como límite, que está en azul, ¿cierto? Y ahora, bueno, ya son matrices conocidas. P conocemos, P inversa conocemos, y acá ya está la matriz límite de esta D a la K. Haciendo estas operaciones aquí con los datos que tenemos arriba, obtenemos esta matriz que está aquí. Okay, concretamente. Y ahora, bien, suponemos que conocemos B sub 0. B sub 0, recuerdan, era A sub 0, B sub 0, como está aquí. Entonces, si hacemos esa operación, sustituimos aquí el vector B sub 0, obtenemos esta expresión que está aquí. Ahora fíjense que por esta condición en particular, que está aquí, primero, atiendan que lo que me queda es, este es un escalar que está multiplicando la matriz. Entonces, yo primero hago la multiplicación de esta matriz por B sub 0 y aquí 6 y 6 multiplican a A sub 0 y B sub 0 respectivamente y se suman. Y después 7 y 7 también a A sub 0 y B sub 0. Si yo factorizo 6, me queda A sub 0 más B sub 0, que es 1. Y si factorizo 7, me queda A sub 0 más B sub 0, que también es 1. Entonces, toda esta expresión se reduce a 1 sobre 13 del vector 6, 7. Vean qué curioso. Resulta que a largo plazo el vector B sub k converge a un vector fijo acá, que es independiente de la distribución inicial A sub 0, B sub 0. Okay, lo único que usamos aquí es que ellos suman 1. Yo puedo repartir como quiera al principio, digamos A sub 0, 0,3, B sub 0, 0,7 o cualquier otra distribución entre las dos fracciones iniciales, y el comportamiento a largo plazo va a ir a este vector. Entonces esto, por ejemplo, responde en forma satisfactoria a la pregunta de qué pasa a largo plazo y nos dice que poco importa con qué distribución vos arranques este sistema que está aquí. A largo plazo va a ir hacia un valor fijo donde 6 sobre 13 del total de bicicletas va a estar en A y 7 sobre 13 del total va a estar en B. Bien. Hasta ahí entonces conseguimos responder algunas preguntas naturales que surgen de este sistema y notamos que para ello, para poder responder, para poder pasar por este análisis, usamos fundamentalmente este dato que está aquí. Primero usamos que tenemos P y P inversa de esta forma en los extremos, que nos permite transferir las potencias de la matriz M a la matriz D, y después usamos que D es diagonal para poder hacer fácilmente esa potenciación. Entonces vamos a usar ese dato importante que nos ayudó a resolver ese problema, esas preguntas,
para introducir unas definiciones. Entonces arrancamos con dos matrices M y N cuadradas sobre un cuerpo K. Por lo general vamos a estar trabajando con K igual a R o C, reales o complejos. Y vamos a decir que son similares, que M y N son similares si satisfacen una ecuación como la que está aquí. M es igual a P n por P inversa para alguna matriz invertible P. Esa es la relación que teníamos en el ejemplo entre nuestra matriz de datos y una cierta matriz D. Aquí M y N no tienen por qué ser diagonales, o sea, son dos matrices cuadradas. Desde que satisfagan una relación como esta, decimos que son similares. Ahora bien, vamos a decir que M es diagonalizable si es similar a una matriz diagonal. Es decir, si cumple una ecuación como esta que está acá, aquí en azul, pero con la matriz D ahora diagonal. Este es el caso que tuvimos en el ejemplo, o sea, ahí llegamos a una matriz M que codificaba, digamos, la dinámica del sistema y resultaba que esa matriz es similar a una matriz diagonal. O dicho ahora con la terminología que vamos a estar usando, esa matriz resultó ser diagonalizable. Y esa propiedad nos permitió entonces simplificar enormemente los cálculos. Cálculos que tal vez de otra forma podría ser impensable o impracticable, pudieron ser realizados de forma relativamente simple. Preguntas. ¿Qué significado fundamental tiene que M y N sean matrices similares? Y la respuesta es relativamente fácil de dar y van a ir entendiéndolo mejor a medida que avancemos en la unidad. El hecho de que sean similares significa que son representaciones matriciales de un mismo operador lineal en diferentes bases. Ustedes ya saben que a todo operador lineal le podemos asociar una matriz desde que elijamos una base. Cambiamos base, cambia la matriz. Pero las matrices que aparecen van a ser matrices similares, de acuerdo a esta definición que está aquí. Siguiente pregunta. ¿Cualquier matriz cuadrada es diagonalizable? Podría ser sí, podría ser no. En caso de que la respuesta sea no, ¿cuáles son diagonalizables? O sea, ¿qué podemos analizar en una matriz para poder decir si es o no diagonalizable? Si M es P de P inversa, suponemos que digamos es diagonalizable y acá D es diagonal. Entonces, ¿esas matrices P y D son únicas? Debería ser únicas, disculpen el error. ¿O será que hay varias matrices P y D que satisfacen esta ecuación? ¿O será que P puede variar pero D tiene que ser única? Hay varias preguntas fundamentales entonces en torno de esas definiciones. ¿Cómo podemos determinar esas matrices? ¿Sí? Recuerden que en el ejemplo yo puse un dato. Dije M se factoriza de esta forma, donde P es tal, D es tal y P inversa es tal. Pero en principio lo que nosotros tenemos es M. Y si esa factorización no se nos da caída del cielo, ¿tenemos alguna forma de calcularlas y obtener nosotros la diagonalización? Primero determinar si es posible y dado que es posible, calcular concretamente las matrices P y D. Bien. Otra pregunta es, ¿y si M tiene algo de especial? Por ejemplo, digamos que M es una matriz simétrica. ¿Ganamos algo con eso? ¿Tenemos alguna ventaja computacional? Entonces, todas estas preguntas entonces aparecen naturalmente a partir de estas definiciones. Y estudiar estas preguntas es entonces el objetivo a grandes rasgos de la unidad que estamos comenzando ahora. Entonces, las respuestas a todas estas preguntas va a requerir que se introduzcan los conceptos de autovalores y autovectores, estudiar sus propiedades y algunos conceptos relacionados a estos dos que están indicados aquí. Y esa es, digamos, la tarea principal de esta unidad. Introducir estos conceptos, estudiar sus propiedades, de tal forma que podamos responder este tipo de preguntas que están aquí. Y de tal forma que podamos utilizarlos para resolver problemas prácticos como el que analizamos anteriormente.
Finalmente, aplicaciones. O sea, además de estudiar ese problemita que planteamos al principio, ¿será que esto sirve para alguna otra cosa? Y sirve para bastante. Entonces voy a dar una pequeña lista y hablar un poquito de cada una de ellas para ir terminando. Procesos de Markov. Ese es un caso, o sea, toda una teoría que generaliza ese problemita de juguete que analizamos nosotros. Y se relaciona fuertemente con probabilidad. Es decir, si vamos a hacer un estudio serio de procesos de Markov, tendríamos que echar mano de teoría de probabilidades también. Geometría. En geometría, los autovectores aparecen en la identificación de cónicas y cuádricas. Y concretamente tienen que ver con los ejes de las cónicas y cuádricas, y los autovalores nos indican de qué tipo de cónica o cuádrica estamos hablando cuando tenemos cierta ecuación. El concepto de curvatura, esto ya es en geometría diferencial. Y los autovalores nos permiten computar, primero entender el concepto de curvatura y después poder calcularlas para distintas superficies. Y eso se puede generalizar después a dimensiones más altas, y con eso ya estaríamos entrando a geometría riemanniana, base de la relatividad general. Mecánica, sistemas dinámicos. Por ejemplo, ejes principales de inercia de cuerpos sólidos aparecen como autovectores de la matriz o del tensor de inercia. También los autovalores son importantes para estudiar modos de vibración de sistemas vibratorios, ¿no? Y son importantes para el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos, ya sean mecánicos, eléctricos o de alguna otra naturaleza. Ciencia de datos. Esto es algo que está muy de moda actualmente. Dentro de la ciencia de datos existe algo que se llama reducción de dimensionalidad. Esto tiene que ver con técnicas que nos permitan, dado un cierto conjunto de datos que están en una dimensión muy alta, ¿sí? Puede ser por ejemplo R20000, cosa por el estilo, pero que se distribuyen en algún sentido a lo largo de un cierto subespacio que tiene una menor dimensión. Y entonces estas técnicas estudian cómo podemos identificar esos subespacios y cómo podemos en algún sentido proyectar los datos sobre esos subespacios, y qué tanta información perdemos al hacer eso, qué tanto podemos reducir la dimensión y todavía tener información significativa sobre los datos iniciales. Y dentro de esa teoría y esos métodos, los autovectores juegan un papel predominante. El PageRank de Google, un algoritmo de búsqueda, es el algoritmo sobre el cual funciona el motor de búsqueda de Google. Usa también fundamentalmente la noción de autovectores para su funcionamiento. Está considerado uno de los mejores motores de búsqueda disponibles para el público general, por lo menos. Ya para finalizar, física cuántica. En física cuántica, los estados de un sistema cuántico son vectores en un cierto espacio vectorial, y las medidas observables son autovalores de ciertos operadores. Entonces, resumiendo mucho, digamos, tendríamos operadores que describen observables, y lo que podemos medir sobre esos observables son los autovalores de esos operadores. Y una vez que medimos, una vez que se hace la medición, el sistema cae, digamos, al estado descrito por un autovector correspondiente a ese autovalor. O sea, todo eso está razonando con poco sentido ahora, pero todo el lenguaje para poder hablar de eso y entenderlo justamente pasa por entender estas nociones de autovalores y autovectores. Bien. Esta lista en ningún modo es exhaustiva, son apenas las que me vino en mente y podría discutir brevemente. Al menos algunos puede ser más o menos conocido para ustedes, otros pueden ser totalmente nuevas, pero la idea es que tengan en mente cuando se desarrolle la unidad y van a estar batallando con estos conceptos que son abstractos y pueden ser complicados, que hay una plétora de aplicaciones muy prácticas que se apoyan en estos conceptos.
Con eso finalizamos entonces este video de introducción y bueno, esperamos que les ayude a no perder un poco el panorama cuando comencemos a sumergirnos en el desarrollo de estos conceptos. Gracias por su atención.